Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you fine? That's good. Very nice to hear that you are okay. And the one who are not, I am sure that you will get well very soon. Um, no time for the verb. Well, I'm ready to begin the class. I mean, the instructions. We are going to talk about the verb write. It's a very common verb. And the meaning of this verb is to make letters or numbers on a surface, especially using a pen or a pencil. Okay, now Spanish. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y ahora vamos a hablar del verbo irregular write. Es un verbo muy común, muy conocido, y su definición en inglés dice bueno, en realidad escribir cartas o números en una superficie eh, usando especialmente un lapicero o un lápiz. Para que vean que es una definición bastante simple, muy coloquial. Y en este sentido, la palabra única para definir este verbo es, muy bien, escribir. Um, Tengo dos ejemplos muy simples para complementar el uso de este verbo dentro de una oración. La primera, the student writes his lesson neatly. Neatly, very neatly, neatly. All right. Bueno, tenemos el sujeto que es the student, el estudiante, ¿cierto? Y luego tenemos el verbo writes con la S al final, ya sabemos por qué. Y luego viene todo lo demás, ¿no? Que es his lessons neatly. ¿Ya? En este caso, el estudiante escribe su lección prolijamente. Y creo que ahí está lo más principal, que ya podemos utilizar el verbo con un sujeto, en este caso tercera persona, the student. Si lo reemplazáramos por un pronombre sería he. He writes his lesson neatly. Y si estuviera con otro pronombre, en este caso, por ejemplo, puede ser el pronombre I, o el pronombre you, o el pronombre we, o el pronombre they, el verbo no llevaría la S, ya que, como todos saben y siempre lo he repetido, que la S solamente va a ir en la tercera persona singular en una oración en presente simple afirmativa, en una oración afirmativa. Por lo tanto, esa es tal vez lo más interesante de este ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo, que dice lo siguiente. We teach the children to write when they are about 6. En esta segunda situación tenemos el verbo teach primero, que ya lo hemos visto, ¿no? De todos los que saben y lo que significa el verbo teach. We teach the children. Los niños en general, niños y niñas, ¿ya? Children es un sustantivo que se va a referir a toda la gama de estudiantes, niños y niñas en general. We teach the children
to write. Enseñamos a los niños a escribir. When they are, cuando están en su alrededor de 6 años. ¿Ya? We teach the children to write. Fíjense que el verbo acá está acompañado de una preposición, que es to. Y cuando sucede eso, el verbo pasa a tomar una forma infinitiva, que en el fondo es que el verbo no está conjugado, pero sí tiene que terminar en ar, er, ir, en español. Por ejemplo, escribir. ¿Ya? Entonces nosotros enseñamos a los niños a escribir cuando están alrededor de los 6 años. O cuando tienen más o menos 6 años, ¿no? En este sentido tenemos al verbo de manera infinitiva. Y además tenemos el verbo teach. Y existe otro verbo más que está dentro de la oración. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el otro verbo que está dentro de esta oración? Es el verbo, muy bien, el verbo to be. ¿Cómo está el verbo to be demostrado en esta oración? En su forma are, porque está con el pronombre they are, ¿ya? Cuando ellos tienen 6 años. Entonces tenemos en esta oración el verbo teach, ya visto, el verbo are, que también ya lo vimos, y nuestro verbo que estamos viendo ahora, que es write. Por lo tanto, el verbo enseñar, teach, el verbo escribir, write, y el verbo are, zero estar, el verbo to be, son los verbos que están involucrados dentro de esta oración. Vamos a la segunda parte. Más ejemplos simples, donde vamos a analizar su ubicación. Fíjense que aquí está en primer lugar, ¿ya? Write está en esta situación, ¿no? Como sustantivo, ¿no? Write your name at the top of the paper. No está como verbo, sí, escriba. Escriba usted. Write your name at the top of the paper. Write your name at the top of the paper. En esta situación, cuando uno va a llenar un formulario o algún documento importante o de estudio, una prueba, un examen, y aparece lo primero escrito ahí que dice write your name at the top of the paper. Top es la parte más alta, ¿no? Por si alguien no sabe, top es como la cima, ¿ya? The paper del papel, ¿no? En este caso del documento, del escrito, de la hoja, o ya por último del papel, ¿no? Y write your name, escriba su nombre o escribe tu nombre, ¿ya? Por lo tanto, escriba su nombre en la parte de arriba del documento o escriba su nombre en la parte de arriba de la hoja o escriba su nombre en la parte de arriba del papel. Pero en el fondo, la ubicación del verbo es interesante, ¿no? Es evidentemente que tenemos ahí el verbo como la prioridad, como el participante principal. Muy bien, vamos a la segunda oración. She writes on political issues. She writes on political issues.
Esta es una oración muy simple con el verbo con el verbo write de manera de la tercera persona singular. Eh, se refiere, ella escribe de asuntos políticos. ¿Ya? Eh, Creo que no hay nada más que decir. Está la S, ya lo explicamos lo de la S. Y lo demás es bastante simple. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Ella escribe eh, sobre asuntos políticos. Muy bien, vamos a la última. Y aquí es interesante palabras nuevas, ¿no? Que vamos a ir conociendo con el tiempo y que nos van a servir y nos van a ayudar a entender a veces algunos escritos, algunas importancias, palabras importantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, John, que es un nombre, sustantivo propio, writes, nuestro verbo en tercera persona, with verb and with. Las palabras verb significa brío y la palabra with la vamos a traducir como ingenio, ¿ya? Inteligencia, con astucia. Y brío quiere decir una cosa así como con energía, con decisión, con prestancia, con mucha fuerza, ¿no? Entonces, John writes with verb and with. Entonces, John escribe con brío e ingenio. ¿Se fijan? Que uno a veces puede ir ampliando el vocabulario buscando nuevas palabras que tal vez en algún escrito, en algún párrafo, puede que aparezcan, pero que aquí las podemos ver y las podemos aprender. Por lo tanto, verb, brío y with, ingenio. ¿Se fijan? Ya tenemos dos palabras nuevas. Y para terminar vamos a decir la oración de nuevo, que me parece muy interesante ya que uno escribe cosas a veces donde se entusiasma y la gente que tiene que ver con las letras y con la lectura, ¿no? Y lo que ahí en eso se escriba, lo que diga, es una pasión de estudiar y de querer entender las palabras y de querer comprender o escuchar alguna historia a través de hermosas palabras, con mucha energía y con mucha inteligencia. John writes with verb and with. ¡Qué maravilla! Muy bien. Tenemos entonces este verbo irregular como el último de nuestra lista. Repito, no son todos, existen más verbos irregulares. Yo solamente quise colocar los verbos de mayor uso. Por lo tanto, terminamos todo lo que es los verbos en presente, todos los verbos irregulares, pero estos últimos verbos que vimos los vamos a ver también ahora en forma de pasado. Por lo tanto, vamos a repasar estos 7 verbos que los últimos que hemos visto, los mismos 7 los vamos a ver en forma de pasado. Muy bien, gracias por ver los videos, gracias a los que están suscritos. Suscríbanse a los que aún no lo han hecho. Siempre lo digo, siempre puede servir. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. So, thank you very much and see you very soon. Bye bye.